el título para hoy día es El Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno. Y hay un versículo de memoria muy hermoso, Jeremías 31:3. Miren este versículo que dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermosísimo versículo. Este es un versículo que, da paz, da esperanza, da algo, porque Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. ¿Qué querrá decir el profeta con esta parte? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Vamos a ver algunos versículos interesantes con relación a esto. Génesis 3:9, miren lo que dice. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Miren este otro versículo, Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Otro versículo es Mateo 23:27. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y este versículo, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí tenemos algunos versículos importantes que nos habla de Dios. Leyendo estos versículos, ¿qué es lo que resalta de Dios, de Jehová? ¿Qué es lo que resalta? La búsqueda, el amor, eso es lo que resalta. La misericordia de Dios, porque Él planeó esto desde antes de la fundación del mundo. Él planeó desde antes de la fundación del mundo. Hay una cosa importante que resalta aquí. Miren esto que dice. Jehová se manifestó a mí. Mas Jehová, Dios, ¿qué hizo? Llamó. Yo lo amé y de Egipto llamé a mi Egipto. ¿Cuántas veces qué cosa? Quise juntar. ¿Quién habla? Dios. Aquí Dios también habla. Yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, aquí el que tiene la iniciativa, ¿quién es? Es Dios. Es Dios. Desde el comienzo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios siempre está buscando, no importa qué. No importa qué, Él está buscando y Él toma la iniciativa. Él está buscando a todo. Por eso el versículo de memoria dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Por todo el momento, Dios está listo ¿para qué? Para llamarnos y llamar. No importa qué. No importa si estamos descarriados, cuántas veces quise juntarte, no importa. No importa si estamos en lo profundo del charco, en lo profundo de las cosas, no importa eso. Como el hijo pródigo que había llegado incluso a estar, ¿qué cosa? Comiendo con los puercos, no importa. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Dios toma la iniciativa y Dios está dispuesto, Él está dispuesto para eso. Eso es lo primero que recalca en la Biblia. Dios toma la iniciativa desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios está a la puerta. Dios está a la puerta. Y es interesante notar eso porque algunos decimos, pero eso del amor de Dios es solamente cuestión del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, no. Pero vamos a ver algunos versículos importantes. Miren lo que dice aquí. Primero, Dios toma la iniciativa. Isaías 1:18. Como Él toma la iniciativa, ¿qué es lo que quiere de nosotros?
Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios toma la iniciativa y Dios nos llama para algo especial. ¿Cuál es el problema del ser humano? El pecado. El pecado. Y entonces Él quiere solucionar el problema. Y por eso nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiero solucionar tu problema. ¿Y por qué el pecado es problema? Porque nos mata. Porque nos mata. Mi hermana dice, Porque hace la separación entre él y sus seres que más ama, su creación. hace una separación. Miren, ¿qué es importante de eso? Dios desea perdonar, ¿por qué? Salmo 130, 3 y 4. Si mirares a los pecados, ¿qué pasaría? ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¡Wow! ¿Quién podrá mantenerse? Es que el pecado nos funde. El pecado es algo terrible, terrible para la humanidad. ¿Quién podrá mantenerse? ¿Quién mantenerse? ¿Pero qué? Pero en ti hay perdón. Pero tú quieres, ¿qué cosa? Solucionar este problema. Quieres solucionar este problema. Entonces, Salmo 32, 1 y 2 dice, ¿cómo? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Aquí dice, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Tiemble delante de él toda la tierra, tiemble. ¿Por qué? Porque no puede mantenerse. Cuando venga Jesucristo, el pecador dirá, ¿qué cosa? Caed sobre nosotros, ¿qué cosa? Piedras, escondernos, porque no podemos ver la presencia De Dios. ¡Wow! Pero ¿qué quiere hacer Él? Quiero solucionar tu problema. Y si soluciono tu problema, ¿qué va a pasar? Vas a ser feliz. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ese es el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestros pecados. Quiere solucionarse. Qué padre es nuestro Dios. ¡Qué padre! Sí, porque sí, cuando el Padre ama a su Hijo, hermano, si tiene que dar la vida por Él, lo da. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros. ¡Wow! ¡Qué Así padre! que, qué padre el que nosotros tenemos. ¡Qué maravilloso Padre tenemos en los cielos! ¡Qué maravilloso! Hermano, y eso es lo que a mí me gusta de Dios, sinceramente, me quito el sombrero. Cuando Adán y Eva pecaron, quien tuvo la iniciativa fue Dios. En Génesis 3, capítulo 3, versículo 9, dice, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y a mí me gusta porque algún día permite el cielo que yo no me salga, ¿verdad?, de los caminos de Dios. Pero si me saliera, yo sé que Dios todavía va a estar. Está ahí buscándonos. Y entonces eso es lo grandioso de Dios. Nos busca y dice, quiero solucionar tu problema. Quiero solucionar tu problema. ¿Y cómo? Isaías 53, 6. ¿Cómo quiere solucionar nuestro problema? ¿De qué calidad? Miren lo que dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mi hermana dijo, eso me gusta. Mis hermanos dijeron, eso me gusta. ¿Por qué? Porque Él como Padre incluso dio, ¿qué cosa? Su vida. Incluso dio su vida. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso!
Y la pregunta es, ¿qué es lo que le motivó a él a dar su vida? ¿Qué dice mi hermana? ¿Qué es lo que le motivó? El amor de Dios hacia nosotros. El amor Sus hijos. de Dios hacia sus hijos. La única motivación para esto es el amor. Y eso lo dice el versículo de memoria. Con amor eterno te he amado. Ese amor eterno, ese amor incomprensible, ese amor que, wow, no puedo comprender. Tanto me ama Dios que ha dado a su Hijo para solucionar mi problema. Es más, el versículo 5 de Isaías 53 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Wow, Esa es la amén. calidad de amor. Y si nosotros leemos este capítulo 53 de Isaías, vamos a ver esa grandeza. Mas él herido fue por nosotros, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. No le interesó. No le interesó qué hicimos. Hermano, y es que nosotros los seres humanos nos gusta estar alejados de Dios. Esa tendencia de no buscar a Dios, sino alejarnos de Dios. De Dios. Pero ¿quién busca? Dios. Dios busca. Y hermano, esa es la maravilla del Evangelio eterno. Esa es la maravilla. No importa lo que has hecho. No importa lo que has cometido. No importa si, como el hijo pródigo, has estado revolcándote con el pecado. No importa. Si tú quieres, puedes alcanzar esta salvación. ¡Qué maravilla! Entonces, con amor eterno, porque de tal manera nos amó Dios, me ha amado a mí de tal manera que, wow, ha dado a su Hijo unigénito. Qué hermoso es eso, hermanos. Entonces, Dios da el don del perdón, como regalo, como un don, como algo que Él quiere hacer. Y eso, como nosotros estamos viendo, estaba ya escrito ¿dónde? En el Antiguo Testamento. No es solamente cuestión del Nuevo Testamento. Jeremías, Isaías, Salmos, todo el Antiguo Testamento nos refleja esto del amor de Dios. Tanto nos ama Dios a nosotros. Y vamos a seguir con otro versículo interesante. Miren lo que dice Éxodo 19:5. Dios nos da el don del perdón. Este es un regalo de Dios solamente por su amor. Éxodo 19:5. Miren lo que dice. Ahora pues, si diereis oído a mi voz. Ahora pues, si diereis oído a mi voz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar la voz de Dios. Hermano, y si uno se pone atención a la escritura, es condicional. Sí. Esa palabra sí. Es si lo hicieres. Condición. Y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces, viendo todo este amor de Dios, Él nos pide qué cosa, ¿qué? Si dieres oído a mi voz. Si escucharas mi voz que dice, si vuestros pecados fueren rojos, yo los voy a limpiar. Entonces lo primero que tenemos que hacer nuestra parte es, debemos escuchar la voz de Dios. Escuchar. Amén. Y este versículo nos dice otra cosa que tenemos que hacer. Y guardaréis mi pacto. Guardaréis mis mandamientos. O sea, debemos obedecer su pacto. Sus mandamientos de Dios. Entonces, aquí el Antiguo Testamento nos está bosquejando la maravilla del Evangelio eterno. Los pasos. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Dios desea salvarnos, desea perdonarnos y Él ha enviado como regalo un don. Jesucristo para salvarnos del perdón. ¿Qué tenemos que hacer ante eso? Eso es lo que Dios nos ofrece. Primero debemos escuchar la voz de Dios y debemos obedecer la palabra de
Dios, debemos obedecer. Entonces ahí el Antiguo Testamento nos bosqueja todo lo que tenemos que hacer. Finalmente, ¿qué es lo que sucede con nosotros? El versículo dice: entonces vosotros seréis, ¿qué cosa? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces finalmente Dios ve al pecador como un especial tesoro. Cambia. Ya no el pecador, ya no el que ha cometido qué cosa, graves problemas. Ahora ¿qué es? Un especial tesoro. Solamente ¿por qué? Porque ha aceptado este don de Dios. Nada más por eso. Nada más por eso. Mi hermano, hay algo bien interesante, y es que mire que desde el Antiguo Testamento Dios se acerca al hombre, Dios ofrece el perdón, Dios nos muestra su amor por todas las formas posibles que Él podía demostrarnos. Pero Él es muy claro cuando dice: si dieres oído a mi voz. Y no termina ahí, porque no es solamente esa gracia barata de solamente escuchar, aprender, soy salvo, soy salvo. Entonces Él pone la segunda parte: y guardaréis mi pacto. Es un amor que genera en mi corazón, que genera acción, algo en retribución. Yo quiero parecerme a Él, quiero ser como Él, quiero actuar como Él. Entonces es contemplar tanto a Jesús que yo llegue a enamorarme de Él, que empiezo a actuar como Él actuaría. Como Él ha actuado con nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio completo. Ese es el Evangelio completo. Miren algunos otros versículos interesantes. Lucas 18, 11 y 12. Miren lo que dice esto. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y este otro versículo, Lucas 18, 13, el que sigue: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Nosotros sabemos esta historia, y nosotros sabemos cómo termina esta historia. ¿Cuál de estos dos es justificado? ¿Cuál? El publicano. Sabemos la historia. Pero la pregunta surge aquí, y la pregunta es interesante. Miren esto. ¿Acaso él no está obedeciendo su pacto? Guardando su pacto. ¿Acaso no lo está haciendo completamente? La manera de cumplir de este es legalismo. Llevar por la ley las diferentes condiciones que le pide. Pero ¿y su corazón? ¿Y la humildad con la que tenemos que ir a Dios cuando sabemos que somos pecadores, que no somos nada delante de Él? Tenemos que ir en actitud de humildad a buscar perdón. ¿Qué es lo que está generando estas acciones? Sí. ¿Qué es lo que está generando estas acciones? Ahora, miren, esta es la historia de este fariseo. ¿Y fue la historia de quién? De Pablo. ¿Sí? Fue la historia de Pablo. Incluso él se sentía que estaba haciendo muy bien, que estaba obedeciendo exactamente, estaba celoso de todas las cosas de acuerdo a lo que él había estudiado en la Sagrada Biblia. Y él estaba así. Y esa es la historia de aquellos hombres. Pablo, por ejemplo, fariseos que estaban cumpliendo completamente la ley. Pero si el Evangelio estaba en la... ¿Cuál era el problema? Hermano, yo creo que era el amor. Porque cuando el amor está en nosotros, obedecemos lo que Dios nos dice y también actuamos bien con nuestro prójimo. Pero si no hay amor dentro de nosotros, de nada sirve lo que hacemos. Si no hay amor dentro de nosotros, de nada sirve. Y eso solamente Dios lo puede dar. Vamos a ver, miren, ¿qué era el problema? Vamos a ver Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Miren lo que dice. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Evangelio eterno. El Evangelio eterno.
a ellos se les ha anunciado, Jehová se me manifestó a mí hace ya mucho tiempo, desde la creación hasta el Apocalipsis. Pero ¿qué pasa? Pero no les aprovechó oír la palabra. ¿Y por qué no les aprovechó el oír la palabra? Porque por no oír acompañada de ¿qué? Fe. De fe en los que la... ¿Qué era el problema? La fe. La fe era el problema. Aunque todo el Antiguo Testamento estaba lleno de eso, de la fe. Y tenemos ahí la muestra de la galería de los héroes de la fe, hebreos, Abraham, Enoc, Josué, todos ellos, que por fe, es que el Antiguo Testamento también mostraba, he aquí, Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece más. El justo por la fe, mira, aquel se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Es que todo el Antiguo Testamento estaba basado en eso. Estaba en la fe, en la fe, en la fe. El problema es que yo puedo, yo quiero, yo hago, yo lo hago todo. Ese era el problema. Y cuando Dios les mostró las tablas de la ley, todos dijeron, ¿qué cosa? Vamos a hacerlo, vamos a obedecer. Y no dijeron, por tu gracia lo vamos a obedecer, por tu fe, por tu amor. Entonces ese era el problema, porque no estaba acompañada de fe. Ese es el problema. Esa fe no estaba, esa obediencia no estaba acompañada de la fe. Y más adelante, Efesios 2:8-10, y eso es lo que demuestra, porque por gracia sois salvos. Amén. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino que, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ese es el Evangelio eterno. Ustedes han sido creados para hacer buenas obras, pero no por ustedes mismos, no para que compren la salvación, sino que, ¿para qué? Para mostrar que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Solo para eso, solo para eso. Entonces debemos obedecer por fe. Todo este esquema estaba basado en la fe, nada más que en la fe. Vamos a continuar. Según Corintios 3:14, miren lo que dice. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, cuando leen todo esto, ¿qué pasa? Les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es. Solamente ¿quién nos puede ayudar? Cristo. Sin Cristo nada podemos hacer, nada somos. Y aquí está la clave. Leen, dice, leen esto, leen, pero su entendimiento no entra. ¿Por qué? Porque Cristo no les ayuda. Solamente Él puede ayudarnos. Y miren en 2 Corintios 3:2-3 lo que dice. Entonces nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por vosotros, escrita con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso es lo que quiere hacer Dios. Eso es lo que desde el principio Él quería hacer. Ese es el Evangelio eterno de Dios. Quiere que nosotros tengamos esa obediencia, porque la ley está escrita ¿dónde?
en nuestros corazones. ¿Y por qué está escrita en nuestros corazones? Porque le hemos pedido y le hemos dicho: Señor, quiero ser tuyo. Quiero ser tuyo. Mi hermano. Me impresiona bastante de este patriarca Abraham, hermanos. Abraham iba a sacrificar a su único hijo y lo hizo especialmente confiando en Dios y por fe. Esa obra de Abraham y la fe ayudó bastante. Hasta el último, ¿no? Ya iba a degollar a su hijo, pero escuchó la voz de Dios, de Jesús: no lo hagas, Abraham. Hermanos, esa fe viva, esa fe que obra. Satanás también tiene fe, dice, pero tiembla delante de Dios. Nosotros debíamos siempre tener esas hermosas, bellas experiencias de hombres de Dios, hermano. De hombres de Dios que tienen el evangelio eterno completo. Miren lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y ¿qué? Y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán ¿por qué? Por pueblo. Lo mismo en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo importante es que tiene que salir la obediencia ¿de dónde? Del corazón. Hermano Ríos, y las uvas son uvas porque provienen ¿de dónde? De la vid. De la vid. Si no fueran higos, peras o alguna otra cosa diferente. Nuestros frutos solamente pueden venir cuando estamos aferrados a donde provenimos de la vid que es Cristo Jesús. Ahí solamente podemos dar frutos verdaderos. Él no quiere que nosotros pensemos, como muchas veces, y eso es lo que nosotros tenemos que analizar: ¿por qué yo estoy actuando así? ¿Por qué hago obras? ¿Porque quiero ser salvo a través de esas obras? ¿O es mi amor por Jesús el que genera esas obras naturalmente que salgan de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Mis hermanos, qué preguntas más hermosas. Vamos a continuar. Apocalipsis 14:12, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos muestra de los hijos de Dios? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardamos los mandamientos de Dios por medio de la fe de Jesús, los que tenemos de fe de Jesús. Ese es el evangelio eterno. Pero el versículo de memoria que habíamos estudiado no solamente queda ahí, no solamente dice: este es el evangelio eterno. Miren cómo termina: por tanto te prolongué mi misericordia. Wow. Te prolongué mi misericordia. ¿Qué es esto? Te prolongué mi misericordia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miren este versículo, Ezequiel 33:11, ya en el Antiguo Testamento. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Miren esta relación. Te prolongué mi misericordia. Y cuando nos dice te prolongué mi misericordia, nos está diciendo: vive yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte tuya. No quiero que mueras. Y nos hace una pregunta: ¿por qué vas a morir? Tienes que volver de tus malos caminos. No quieres. Ese te prolongué mi misericordia resuena para todo el ser humano. Quiero que seas salvo, quiero que seas salvo, quiero que seas salvo. Todo es eso. Y en el Nuevo Testamento, el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para nosotros. Te prolongué mi misericordia.
¿Qué sería de nosotros si Cristo viene ahora? Te prolongué mi misericordia, no queriendo que ninguno perezca. La pregunta en el Antiguo Testamento es: ¿por qué quieres morir? ¿Por qué vas a morir? Si estoy aquí a la puerta y llamo, si estoy aquí justo para salvarte, si he hecho todo el esquema para que alcances la salvación, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo Dios te está hablando? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te está diciendo: con amor eterno te he amado, he hecho todo? ¿Y por cuánto tiempo Él está misericordioso con nosotros? ¿Cuánto tiempo está misericordioso? Quiero que seas salvo. Por favor, acepta este regalo, acepta esta salvación, acepta esto, por favor, acepta. ¿Por qué quieres morir? Eso es lo que nos pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Acepta, por favor. La pregunta es: ¿cuándo vamos a aceptar? ¿Lo vamos a aceptar hoy día? ¿Lo vamos a hacer cuándo? Ojalá Dios nos bendiga y nos ayude a estar con Él, aceptándole como nuestro Salvador personal. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos. Amén. El título para hoy día es El Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno. Y hay un versículo de memoria muy hermoso, Jeremías 31:3. Miren este versículo que dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermosísimo versículo. Este es un versículo que, da paz, da esperanza, da algo, porque Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. ¿Qué querrá decir el profeta con esta parte? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Vamos a ver algunos versículos interesantes con relación a esto. Génesis 3:9, miren lo que dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Miren este otro versículo, Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Otro versículo es Mateo 23:27. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y este versículo, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí tenemos algunos versículos importantes que nos habla de Dios. Leyendo estos versículos, ¿qué es lo que resalta de Dios, de Jehová? ¿Qué es lo que resalta? La búsqueda, el amor, eso es lo que resalta. La misericordia de Dios, porque Él planeó esto desde antes de la fundación del mundo. Él planeó desde antes de la fundación del mundo. Hay una cosa importante que resalta aquí. Miren esto que dice: Jehová se manifestó a mí. Mas Jehová, Dios, ¿qué hizo? Llamó. Yo lo amé y de Egipto llamé a mi Egipto. ¿Cuántas veces qué cosa? Quise juntar. ¿Quién habla? Dios. Aquí Dios también habla. Yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, aquí el que tiene la iniciativa, ¿quién es? Es Dios. Es Dios. Desde el comienzo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios siempre está buscando, no importa qué.
no importa qué, Él está buscando y Él toma la iniciativa. Él está buscando a todo. Por eso el versículo de memoria dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Por todo el momento, Dios está listo ¿para qué? Para llamarnos y llamar. No importa qué. No importa si estamos descarriados, cuántas veces quise juntarte, no importa. No importa si estamos en lo profundo del charco, en lo profundo de las cosas, no importa eso. Como el hijo pródigo que había llegado incluso a estar, ¿qué cosa? Comiendo con los puercos. No importa. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Dios toma la iniciativa y Dios está dispuesto, Él está dispuesto para eso. Eso es lo primero que recalca en la Biblia. Dios toma la iniciativa desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios está a la puerta. Dios está a la puerta. Y es interesante notar eso porque algunos decimos, pero eso del amor de Dios es solamente cuestión del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, no. Pero vamos a ver algunos versículos importantes. Miren lo que dice aquí. Primero, Dios toma la iniciativa. Isaías 1:18. Como Él toma la iniciativa, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios toma la iniciativa y Dios nos llama para algo especial. ¿Cuál es el problema del ser humano? El pecado. El pecado. Esa obediencia no estaba acompañada de la fe. Y más adelante, Efesios 2:8-10, y eso es lo que demuestra. Porque por gracia sois salvos. Amén. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, sino que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ese es el Evangelio eterno. Ustedes han sido creados para hacer buenas obras, pero no por ustedes mismos, no para que compren la salvación, sino que, ¿para qué? Para mostrar que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Solo para eso. Solo para eso. Entonces debemos obedecer por fe. Todo este esquema estaba basado en la fe. Nada más que en la fe. Vamos a continuar. Según Corintios 3:14, miren lo que dice. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, cuando leen todo esto, ¿qué pasa? Les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es. Solamente ¿quién nos puede ayudar? Cristo. Sin Cristo nada podemos hacer, nada somos. Y aquí está la clave. Leen, dice, leen esto, leen, pero su entendimiento no entra. ¿Por qué? Porque Cristo no les ayuda. Solamente Él puede ayudarnos. Y miren en 2 Corintios 3:2-3 lo que dice. Entonces nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por vosotros, escrita con tinta, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso es lo que quiere hacer Dios.
Eso es lo que desde el principio Él quería hacer. Ese es el evangelio eterno de Dios. Quiere que nosotros tengamos esa obediencia porque la ley está escrita ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Y por qué está escrita en nuestros corazones? Porque le hemos pedido y le hemos dicho, Señor, quiero ser tuyo. Quiero ser tuyo. Mi hermano. Me impresiona bastante de este patriarca Abraham, hermanos. Abraham iba a sacrificar a su único hijo y lo hizo especialmente confiando en Dios y por fe. Esa obra de Abraham y la fe ayudó bastante. Hasta el último, ¿no? Ya iba a degollar a su hijo, pero escuchó la voz de Dios. De Jesús, no lo hagas, Abraham. Hermanos, esa fe viva, esa fe que obra. Satanás también tiene fe, dice, pero tiembla delante de Dios. Nosotros debíamos siempre tener esas hermosas, bellas experiencias de hombres de Dios, hermano. De hombres de Dios que tienen el evangelio eterno completo. Miren lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y ¿qué? Y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán ¿por qué? Por pueblo. Lo mismo en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo importante es que tiene que salir la obediencia ¿de dónde? Del corazón. Hermano Ríos, y las uvas son uvas porque provienen ¿de dónde? De la vid. De la vid. Si no fueran higos, peras o alguna otra cosa diferente. Nuestros frutos solamente pueden venir cuando estamos aferrados a donde provenimos de la vid que es Cristo Jesús. Ahí solamente podemos dar frutos verdaderos. Él no quiere que nosotros pensemos como muchas veces, y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Por qué yo estoy actuando así? ¿Por qué hago obras? ¿Porque quiero ser salvo a través de esas obras? ¿O es mi amor por Jesús el que genera esas obras naturalmente que salgan de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Mis hermanos, qué preguntas más hermosas. Vamos a continuar. Apocalipsis 14:12, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que nos muestra de los hijos de Dios? Aquí capítulo 53 de Isaías vamos a ver esa grandeza. Mas Él herido fue por nosotros, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. No le interesó. No le interesó qué hicimos. Hermano, y es que nosotros los seres humanos nos gusta estar alejados de Dios. Esa tendencia de no buscar a Dios, sino alejarnos de Dios. De Dios. Pero ¿quién busca? Dios. Dios busca. Y hermano, esa es la maravilla del evangelio eterno. Esa es la maravilla. No importa lo que has hecho. No importa lo que has cometido, no importa si como el hijo pródigo has estado revolcándote con el pecado, no importa. Si tú quieres, puedes alcanzar esta salvación. ¡Qué maravilla! Entonces, con amor eterno, porque de tal manera nos amó Dios, me ha amado a mí de tal manera que wow, ha dado a su Hijo unigénito. Qué hermoso es eso, hermanos. Entonces, Dios da el don del perdón como regalo, como un don, como algo que Él quiere hacer. Y eso, como nosotros estamos viendo, estaba ya escrito ¿dónde? En el Antiguo Testamento. No es solamente cuestión del Nuevo Testamento. Jeremías, Isaías, Salmos, todo el Antiguo Testamento nos refleja esto del amor de Dios. Tanto nos ama Dios a nosotros. Y vamos a seguir con otro versículo interesante. Miren lo que dice Éxodo 19:5. Dios nos da el don del perdón. Este es un regalo de Dios solamente por su amor. Éxodo 19:5. Miren lo que dice.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz, ahora pues, si diereis oído a mi voz, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar la voz de Dios. Hermano, y si uno se pone atención a la escritura, es condicional. Sí, esa palabra sí, es si lo hicieres, condición. Y guardaras mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces, viendo todo este amor de Dios, Él nos pide qué cosa, ¿qué? Si dieres oído a mi voz, si escucharas mi voz que dice, si vuestros pecados fueren rojos, yo los voy a limpiar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nuestra parte es, debemos escuchar la voz de Dios. Escuchar. Amén. Y este versículo nos dice otra cosa que tenemos que hacer. Y guardaréis mi pacto. Guardaréis mis mandamientos. O sea, debemos obedecer su pacto. Sus mandamientos de Dios. Entonces, aquí el Antiguo Testamento nos está bosquejando la maravilla del Evangelio eterno. Los pasos. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Dios desea salvarnos, desea perdonarnos y Él ha enviado como regalo un don. Jesucristo para salvarnos del perdón. ¿Qué tenemos que hacer ante eso? Eso es lo que Dios nos ofrece. Primero debemos escuchar la voz de Dios y debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos obedecer. Entonces ahí el Antiguo Testamento nos bosqueja todo lo que tenemos que hacer. Finalmente, ¿qué es lo que sucede con nosotros? El versículo dice, entonces vosotros seréis, ¿qué cosa? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces finalmente Dios ve al pecador como un especial tesoro. Cambia. Ya no el pecador, ya no el que ha cometido qué cosa, graves problemas. Ahora ¿qué es? Un especial tesoro. ¿Solamente por qué? Porque ha aceptado este don de Dios. Nada más por eso. Nada más por eso. Hermano, hay algo bien interesante y es que mire que desde el Antiguo Testamento Dios se acerca al hombre, Dios ofrece el perdón, Dios nos muestra su amor por todas las formas posibles que Él podía demostrarnos. Pero Él es muy claro cuando dice, si dieres oído a mi voz. Y no termina ahí, porque no es solamente esa gracia barata de solamente escuchar, aprender, soy salvo, soy salvo. Entonces Él pone la segunda parte, y guardaréis mi pacto. Es un amor que genera en mi corazón, que genera acción, algo en retribución. Yo quiero parecerme a Él, quiero ser como Él, quiero actuar como Él. Entonces es contemplar tanto a Jesús que yo llegue a enamorarme de Él, que empiezo a actuar como Él actuaría. Como Él ha actuado con nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio completo. Ese es el Evangelio completo. Miren algunos otros versículos interesantes. Lucas 18, 11 y 12. Miren lo que dice esto. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y este otro versículo, Lucas 18, 13, el que sigue. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Nosotros sabemos esta historia. Y nosotros sabemos cómo termina esta historia. ¿Cuál de estos dos es justificado? ¿Cuál? El publicano. Sabemos la historia. Pero la pregunta surge aquí y la pregunta es interesante. Miren esto. ¿Acaso él no está obedeciendo su pacto? Guardando su pacto. ¿Acaso no lo está haciendo completamente? La manera de cumplir de este es legalismo. Llevar por la ley las diferentes condiciones que le pide. Pero y su corazón, y la humildad con la que tenemos que ir a Dios
cuando sabemos que somos pecadores, que no somos nada delante de Él. Tenemos que ir en actitud de humildad a buscar perdón. ¿Qué es lo que está generando estas acciones? Sí. ¿Qué es lo que está generando estas acciones? Ahora, miren, esta es la historia de este fariseo. ¿Y fue la historia de quién? De Pablo. ¿Sí? Fue la historia de Pablo. Incluso él se sentía que estaba haciendo muy bien, que estaba obedeciendo exactamente, estaba celoso de todas las cosas de acuerdo a lo que él había estudiado en la Sagrada Biblia. Y él estaba así. Y esa es la historia de aquellos hombres. Pablo, por ejemplo, fariseos que estaban cumpliendo completamente la ley. Pero si el evangelio estaba en la... ¿Cuál era el problema? Hermano, yo creo que era el amor. Porque cuando el amor está en nosotros, obedecemos lo que Dios nos dice y también actuamos bien con nuestro prójimo. Pero si no hay amor dentro de nosotros, de nada sirve lo que hacemos. Si no hay amor dentro de nosotros, de nada sirve. Y eso solamente Dios lo puede dar. Vamos a ver, miren, ¿qué era el problema? Vamos a ver Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Miren lo que dice. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Evangelio eterno. El Evangelio eterno. A ellos se les ha anunciado, Jehová se me manifestó a mí hace ya mucho tiempo, desde la creación hasta el Apocalipsis. Pero ¿qué pasa? Pero no les aprovechó oír la palabra. ¿Y por qué no les aprovechó el oír la palabra? Porque por no oír acompañada de ¿qué? Fe. De fe en los que la... ¿Qué era el problema? La fe. La fe era el problema. Aunque todo el Antiguo Testamento estaba lleno de eso, de la fe. Y tenemos ahí la muestra de la galería de los héroes de la fe. Hebreos. Abraham, Enoc, Josué, todos ellos que por fe. Es que el Antiguo Testamento también mostraba, he aquí, Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más. El justo por la fe, mira, aquel se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Es que todo el Antiguo Testamento estaba basado en eso. Estaba en la fe, en la fe, en la fe. El problema es que yo puedo, yo quiero, yo hago, yo lo hago todo. Ese era el problema. Y cuando Dios les mostró las tablas de la ley, todos dijeron, ¿qué cosa? Vamos a hacerlo, vamos a obedecer. Y no dijeron, por tu gracia lo vamos a obedecer, por tu fe, por tu amor. Entonces ese era el problema, porque no estaba acompañada de fe. Ese es el problema. Esa fe. Y entonces Él quiere solucionar el problema. Y por eso nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiero solucionar tu problema. ¿Y por qué el pecado es problema? Porque nos mata. Porque nos mata. Mi hermana dice... Porque hace la separación entre Él y sus seres que más ama, su creación. Hace una separación. Miren, ¿qué es importante de eso? Dios desea perdonar, ¿por qué? Salmo 130, 3 y 4. Si mirares a los pecados, ¿qué pasaría? ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¡Wow! ¿Quién podrá mantenerse? Es
Porque el pecado nos funde. El pecado es algo terrible, terrible para la humanidad. ¿Quién podrá mantenerse? ¿Quién mantenerse? ¿Pero qué? Pero en ti hay perdón. Pero tú quieres, ¿qué cosa? Solucionar este problema. Quieres solucionar este problema. Y entonces, Salmo 32, 1 y 2 dice, ¿cómo? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Aquí dice, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Tiemble delante de él toda la tierra, tiemble. ¿Por qué? Porque no puede mantenerse. Cuando venga Jesucristo, el pecador dirá, ¿qué cosa? Caed sobre nosotros, ¿qué cosa? Piedras, escondernos, porque no podemos ver la presencia de Dios. Wow. Pero ¿qué quiere hacer Él? Quiero solucionar tu problema. Y si soluciono tu problema, ¿qué va a pasar? Vas a ser feliz. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ese es el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, con nuestros pecados. Quiere solucionarse. Qué Padre es nuestro Dios. ¡Qué Padre! Sí, porque sí, cuando el Padre ama a su Hijo, hermano, si tiene que dar la vida por Él, lo da. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros. ¡Wow! ¡Qué Así Padre! Qué Padre el que nosotros tenemos. ¡Qué maravilloso Padre tenemos en los cielos! ¡Qué maravilloso! Hermano, y eso es lo que a mí me gusta de Dios, sinceramente. Me quito el sombrero. Cuando Adán y Eva pecaron, quien tuvo la iniciativa fue Dios. En Génesis 3, capítulo 3, versículo 9, dice, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y a mí me gusta porque algún día permite el cielo que yo no me salga, ¿verdad?, de los caminos de Dios. Pero si me saliera, yo sé que Dios todavía va a estar ahí. Está ahí buscándonos. Y entonces eso es lo grandioso de Dios. Nos busca y dice, quiero solucionar tu problema. Quiero solucionar tu problema. ¿Y cómo? Isaías 53, 6. ¿Cómo quiere solucionar nuestro problema? ¿De qué calidad? Miren lo que dice. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mi hermana dijo, eso me gusta. Mis hermanos dijeron, eso me gusta. ¿Por qué? Porque Él como Padre incluso dio, ¿qué cosa? Su vida. Incluso dio su vida. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Y la pregunta es, ¿qué es lo que le motivó a Él a dar su vida? ¿Qué dice mi hermana? ¿Qué es lo que le motivó? El amor de Dios hacia nosotros. El amor de Dios hacia sus hijos. La única motivación para esto es el amor. Y eso lo dice el versículo de memoria. Con amor eterno te he amado. Ese amor eterno, ese amor incomprensible, ese amor que, wow, no puedo comprender. Tanto me ama Dios que ha dado a su Hijo para solucionar mi problema. Es más, el versículo 5 de Isaías 53 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Esa es la calidad de amor. Y si nosotros leemos este